su predisposición. Lo cierto es que ahora tenemos un entrevistado y ya pasó el momento de la música y volvemos a la realidad, digamos, ¿no? ¿La realidad qué significa? La realidad significa que en estos momentos se está hablando mucho del problema de la inflación. Yo ya le comenté en otro programa la idea que tengo, cómo viene el tema de la responsabilidad, a mi criterio, digamos, en el crecimiento, digamos, de los precios, en el problema que hubo con los precios cuidados. Pero hoy tenemos un entendido, digamos, yo soy un lego, digamos, en este tema, me gusta la economía, por eso de vez en cuando traigo a alguien que realmente tiene mucha experiencia en esto y lo hemos traído hoy al amigo, rockero, lector, el diputado del Partido Justicialista, contador, Ricardo Olivera. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Gracias por invitarme y después de todos estos antecedentes, la verdad que preferiría hablar de música. Podemos hablar de música. ¿De Joan Baez querés hablar? No, contame, Joan Baez, ¿qué tal fue? Espectacular. Fenomenal, la verdad que una cosa que te toca bien en el alma. Esos recitales, viste, que no querés que terminen nunca, cantó más de 2 horas y la verdad que está muy bien, 73 años, una onda muy tranqui, con mucho compromiso. Bueno, estaba León Gieco, las madres, había un ámbito interesante y, no me equivoco, la televisión pública lo filmó entero al concierto y creo que lo está pasando el sábado que viene a las 22. Vi una propaganda por ahí, pero lo recomiendo, vale la pena. Voy a averiguar cuándo está para una histórica que tiene mucho que ver con la música de la década del 60, del 70. Sí, Joan Baez, una ídola, sí. Bueno, Ricardo, a ver si bajamos un poco a la realidad. La gente está muy preocupada. Evidentemente, estos años podemos hablar a favor, en contra del proyecto nacional, del modelo económico, pero evidentemente ahora el modelo ha entrado tal vez por errores del gobierno, tal vez por algunas travesuras del sector más capitalista concentrado, por decirlo de alguna forma. Las travesuras siempre son perjudiciales para los trabajadores, para los sectores de menos ingresos, el acopio, la suba de precios, de los formadores de precios, de algunos errores que puede haber cometido el gobierno, de la situación cíclica que también tiene la economía. ¿Cuál es el análisis que haces vos desde tu perspectiva? Primero una cuestión que tiene que ver con los objetivos de la política económica de los últimos tiempos. Es decir, acá, después del 2008, claramente el gobierno nacional hizo una opción en economía o en la política económica que tiene que ver con sostener los niveles de crecimiento, sostener los niveles de empleo, sostener los niveles de consumo, que en definitiva, por un efecto multiplicador, esto significa sostener la actividad productiva de los grandes, de los chicos, de los medianos, porque en definitiva lo que se tenía que preservar era esta idea de, bueno, una tasa de desempleo normal, un crecimiento medianamente similar al de los otros países. Y esto, que yo lo digo, no es una cuestión que tiene que ver con esto, permanentemente uno planteaba esa asignatura pendiente que tiene que ver con la inflación. Donde la primera sensación que me da, y se lo digo a mis alumnos en la facultad, un tema que en el 80% de las opiniones se analiza con mucha liviandad. Con mucha liviandad, parecería si uno escucha que uno no emite más dinero, nosotros no tenemos más inflación, esto claro, es falso, es decir, la inflación tiene... o que hay que congelar la economía, claro, entonces hagamos el ajuste, lo que pasó, yo siempre digo, el ajuste, la recesión, claro, la desocupación. Uno lo que analiza, los problemas generales son esos, digamos. Es muy probable que si vos haces un ajuste y llevé la desocupación al 20% y el consumo baje a la mitad y cierran la mitad de las empresas, seguramente vamos a tener inflación cero o deflación como en Europa. Yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, en el cementerio los precios no aumentan, ¿viste? Entonces esto es un poco cuando vos matás a la economía, el consumo, indudablemente que los precios no van a subir. Y acá viene el análisis liviano, es decir, yo cuando veo el famoso índice de inflación del Congreso, bueno, uno realmente cuando plantea cuál es la metodología,
y te dicen que es en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, alguna muestra ahí muy liviana, creo que es poco serio. También es poco serio. Ayer dieron 3,4 el INDEC, es no, está claro. Yo después de hablar del índice nuevo, tampoco era poco serio lo que hacía el INDEC hasta hace 2 o 3 meses. Sí, algunas imágenes pusimos ahí ninguna de las dos son defendibles, ni lo que dice el índice del Congreso ni el índice oficial que tuvimos. Yo creo que hacía falta un poco de sensatez en esto, el gobierno creo que tomó la medida, ¿no? Exactamente, y ahora creo que se va en un camino de mucha responsabilidad. Primero porque si uno analiza hoy cómo se está calculando el índice, se toman la evolución de los precios de las 6 regiones, NEA, NOA, Cuyo, Sur, Provincia de Buenos Aires, Capital, etcétera, etcétera. Ahora le agregaron urbano. Exactamente. Al urbano. Una muestra que incluye más de 500 precios y productos, una muestra que tiene que ver con miles de negocios. Me parece que es una cuestión bastante seria que está mostrando esto, es decir, un 3,6 el primer mes, un 3,7 el segundo mes. Y lo que tenemos que decir es que esto no lo podemos analizar, esto es poco serio también. Es decir, uno está viendo a partir de la política de precios cuidados y otras cosas que ha hecho el gobierno, una desaceleración de los precios. Entonces yo no puedo decir que como ahora me dio el 3 y en enero me dio el 3, nosotros vamos a tener el 36 o el 40%, como dicen algunos economistas. Esto es falso. Puede llegar a ocurrir por otras causas, pero claro, no por esto que estamos charlando. Cuando yo hablo del análisis liviano de la inflación, también tengo que decir que se juntan varias causas, pero hay una que por ahí también es una asignatura pendiente, no, en general de la política económica en la Argentina, que tiene que ver con la estructura de precios y los formadores de precios. Es decir, claro, cuando vos analizás que un determinado producto cuando sale de su fábrica vale $1 y cuando vamos a la góndola vale 8, algo pasa en el camino que no ocurre en economías normales, como digo yo. Creo que cuando vos tenés que prácticamente un 15, un 20% de las empresas vinculadas a los bienes de consumo son los oferentes del 60, 70% del mercado, bueno, indudablemente que es una cuestión compleja, ¿no? Entonces, me da la sensación que se han hecho cosas importantes en temas de inflación. Creo que el gobierno ha tomado una medida no deseada, como fue este aumento del dólar de casi el 26% en 2 meses, que no justifica en muchos rubros, en algunos puede ser, pero no justifica aumentos desmedidos. Exactamente. Cuando vos decís, bueno, que los autos aumenten, está bien, el 60-70% del componente de un auto es importado. Ahora bien, que la yerba, que algunos productos que tienen que ver con las economías regionales. El cemento decían que no tiene ningún componente y aumentó un 50%. Entonces, yo siempre sostengo que es un problema estructural. La inflación es un problema estructural que tiene que ver con costos, en este caso el tema del dólar ha influido en algo. Sostengo fuertemente que la cuestión de formadores de precios es fundamental. Y tampoco digo que de pronto la emisión monetaria no sea algún componente. También creo que puede formar parte, pero no es determinante. Claro. Y después tenemos otro dato que es el de las expectativas. Yo siempre digo, la inflación tiene 4 causas. La expectativa de consumo, digamos. No, y la expectativa del empresario, que dice, a ver, la inflación me dicen que va a ser el 4, yo voy a poner 5 o 6 por las dudas. Pero esto tiene que ver con lo que nos pasó en la historia, ¿no? Cuando una economía viene de una hiperinflación y los que tienen un poco de memoria. Y siempre el que tiene poder para incrementarlo lo hace, digamos. Sí, es decir, se cubre, digamos, pero después se protesta cuando los trabajadores piden el 30%. Entonces, que terminan yendo atrás de la inflación, ¿no? Eso es cierto. De todos modos, creo que siempre, a partir de las paritarias y demás, hasta el año pasado, medianamente el poder adquisitivo, más allá de índices altos, se ha mantenido. Es decir, porque esto lo demuestra el nivel de consumo. Es decir, si el poder adquisitivo no hubiese acompañado el nivel de precio hasta el año pasado, repito, el nivel de consumo no hubiese sido el que tuvimos, porque uno analiza las variables de la economía de los últimos 4 o 5 años, cuando los niveles de consumo en el mundo se caían a pedazos. Bueno, acá aumentaba el turismo, aumentaba la demanda en cultura, aumentaba la demanda en salud, en educación. Bueno, había un montón de elementos que acompañaban a la industria de la construcción, repito, hasta el año pasado. Creo que hoy estamos en una situación preocupante, pero me parece y me da la sensación de que la política económica está reaccionando atentamente a esta cuestión.
por ahí la preocupación pasa por algunas cuestiones que puedan tener que ver con el empleo, que en esto tenemos que ser muy prudentes. Es uno de los temas más importantes, mantener el empleo. Yo creo que ese es un tema, Mirá, Oscar, porque no nos olvidemos lo que fue el 2001 con las empresas quebradas, porque aparte no solo los trabajadores sufren esta situación, sino las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, las economías sociales también están sufriendo mucho, pero evidentemente se han consolidado en estos años y de una u otra manera, no digo todas, pero tienen alguna posibilidad de resistir, digamos, estas situaciones cíclicas, digo yo, o le sumemos los errores que pueda haber cometido el gobierno, pero evidentemente muchas empresas en otro momento, sin este tiempo que se ha consolidado la economía, no hubieran podido resistir. Hoy están en dificultades muchas, sobre todo las pequeñas empresas, las empresas familiares, ¿no? Todo este argumento que vos estás dando, me sirven a mí para también demistificar otro dato que aparece en los economistas, sobre todo ortodoxos y demás, donde hablan del déficit fiscal. A ver, Latinoamérica tuvo un déficit fiscal este año que pasó del 2,4 del Producto Bruto Interno. Esto lo tuvo Brasil, Uruguay, Argentina está en esos niveles. Y esto se explica a partir de la necesidad de políticas sociales que tienen que ver con esto de mantener el empleo, con esto de mantener algunos niveles productivos en la industria de la construcción, alguna obra pública. Y a mí no me asusta el déficit, porque, a ver, los que son los campeones de la ortodoxia analicen el déficit que tiene Estados Unidos, ¿viste? Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? La primera potencia del mundo debe tener uno de los déficits fiscales más altos del mundo y a nosotros nos cuestionan tener el 2% del Producto Bruto Interno. Esto también es falso. Obviamente, un déficit de 20, 30% es preocupante, ocurrió en la Argentina, pero hoy esto también es un instrumento de política económica que hay que defenderlo porque ha permitido mantener estas primeras variables que yo te decía al comienzo, como el consumo, el empleo y alguna actividad productiva importante. Yo, de todos modos, creo que vamos a tener 2 o 3 meses aún complicados. Una de las complicaciones que va a haber que resolver en el futuro es el aumento desmedido que tuvo la tasa de interés. Esto va a restringir mucho el tema monetario, el otorgamiento de crédito y demás, pero bueno, uno apuesta a que esto sea algo coyuntural y que a medida que pase el tiempo volvamos a tasas normales que permitan utilizar el dinero para lo que fue creado, que es la actividad productiva y no para la especulativa. Esto también hay que tener claro, ¿no? Entonces hoy... Sí, porque aparte el crédito ha crecido en el impacto, digamos, entonces es imposible pedir un crédito hoy. No es imposible, pero es prácticamente... Es un tema del costo financiero. Claro, el costo financiero está muy alto. Te voy a hacer una pregunta. Ayer creo que estaba escuchando al economista Miguel Peirano, que es el economista de uno de los grupos opositores, digamos, que es Massa. Mientras Massa está haciendo, a mi criterio, y esto téngalo en cuenta que lo dije yo nada más, está haciendo una demagogia lamentable con el tema de la reforma del Código Penal, pretendiendo otra vez más consolidar las leyes de Bloomberg, que han demostrado que no dan ningún resultado, decir que vamos a poner cadena perpetua, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que hay que consolidar un sistema, digamos. Pero eso lo dejamos para otro momento. Pero yo lo escuchaba a Miguel Peirano, que es el economista que mencionaba de Massa, y decía que lo más importante para él es compensar el impacto económico, inflacionario. Bueno, y esto yo creo que aparenta ser muy similar a lo que está haciendo el gobierno nacional en el tema de economía. O sea que las diferencias que tenían eran unas diferencias instrumentales o semánticas, digamos, pero en general con respecto a otros economistas tenía una diferencia. Evidentemente, Peirano también viene del gobierno. Así es. Tiene que ver con alguna parte de la historia de la política keynesiana.
por más que Massa quiera decir que es distinto, evidentemente la parte económica es muy similar a esto, sobre todo con el rol del Estado en la economía, algo así. ¿Vos qué pensás con esto de compensar el impacto? No me sorprenden algunos economistas como él, como Miguel Bain, que también dicen algunas cosas parecidas. Yo creo que acá lo que tenemos que tener en claro, y esto es lo que escuchamos también en un 80% de los medios de comunicación, es los economistas que son ortodoxos a ultranza. Mirá, esos economistas dicen, mira, no emitimos más y se terminaron los problemas. Claro. Este es el razonamiento que queda en la gente, ¿viste? Lo cual es falso, porque... Es totalmente falso. Claro, esto tiene un fuerte componente de que donde interactúan varias causas, varios factores. Entonces, a mí no me sorprende, porque en definitiva estoy seguro de que él comparte algunas, porque por su historia, como decíamos recién, algunas políticas que tienen que ver con la intervención del Estado, porque tengamos en claro que esto que está diciendo él significa, bueno, muchachos, desde el gobierno hagamos algo en las políticas sociales, subsidiemos tasas, trabajemos con esto, porque de lo contrario se nos viene la recesión, que es un tema donde esto también hay que dejar claro, es mucho más complicado y las consecuencias mucho que más grave, claro. Totalmente. Esto implica perder laburo, perder esto, perder la posibilidad de construir, bueno, que se elimine el procrear y un montón de cosas que hoy están generando un efecto multiplicador importante. Bueno, Ricardo, se nos está terminando el tiempo, nos quedamos sin hablar de rock and roll, pero la próxima. Hablamos de John Baez, sí, digamos, que no es un tema menor. Acá habrás visto la nueva escenografía, sí, estoy observando lo que significa y ver la remera de los colaboradores también, que claro, tiene que ver mucho con el rock and roll. Sí. Bueno, te agradecemos mucho y gracias por estar en Los Olvidados, y nos vamos con un homenaje en vida a los Rolling Stones. Gracias por estar ahí. St. Petersburg, when I saw it falls of time, no one changed.